Son objetos prodigiosos, en material reciclable, sin enchufes y sin cables, y se encienden solo al ojo. Son archivos muy compactos, jamás hay que reiniciarlos, y puedes siempre ocuparlos pasando hojas al tacto. Tienen olores, texturas y un título cada cual, y una forma individual que te invita a la lectura. Invento tan ingenioso cual la rueda y cual el pan, cual la cuchara y el flan, el libro es maravilloso. Celebramos el mes del libro con una increíble oferta en despacho a mitad de precio aplicable a todo Chile comprando en prosaypolitica.cl. Teléfono 22-341-5942. Estamos ya de vuelta en Política en Vivo. Vamos a tener el gusto de compartir esta segunda parte de nuestro programa con el economista, director general de Relaciones Económicas Internacionales de nuestro país, Osvaldo Rosales. Estimado Osvaldo, qué gusto saludarte. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Buenas tardes. Hola Felipe, hola Yasna. Hola Osvaldo. Miembro además del... Yo le voy a decir, lo tengo anotado. Ya. Este es yo creo que el cargo más largo que has tenido en tu vida, Osvaldo. Es el Consejo de Alto Nivel para la Respuesta Estratégica de Política Financiera y Económica Internacional. O sea, para asesorar en el tema de los aranceles. Para hacerlo más breve. para decirlo en resumen. No, pero 18 miembros de este consejo, todos habiendo desempeñado o el Ministerio de Hacienda o la presidencia del Banco Central o las negociaciones internacionales como en el caso tuyo o académicos de altísimo nivel. O sea, es un consejo muy importante. Así dice. Bueno, y a propósito del tema que los convoca en ese consejo, Osvaldo, sí. ¿cómo interpretas tú las últimas declaraciones de Donald Trump ayer, que ahora ya no quiere echar a Jerome Powell y tampoco quiere subir tanto los aranceles de China? Y bueno, removió todo de nuevo. Parece que interprétalo tú mejor. Yo no puedo. A ver, yo creo que no hay plan detrás, no hay un plan racional, estratégico, y además Trump se está dando cuenta que enfrenta límites. Y los límites son variados, pues daría solo los títulos. Hay límites económicos y límites políticos. En los límites económicos hay límites financieros, eso tiene que ver con las oscilaciones en la bolsa, pero más importante, lo que pasa con el mercado de bonos de largo plazo. Porque un día antes de la llamada pausa arancelaria, los bonos a 30 años de Estados Unidos, los que emite el Tesoro, llegaron a 4.9%, casi 5%. Un nivel inalcanzable, en un momento en que históricamente los bonos de largo plazo han sido el activo que protege de los riesgos. Y lo que estaba aconteciendo es que los inversionistas se estaban arrancando de los bonos. Estaban dejando de comprar y por lo tanto le estaban exigiendo una tasa de interés muy alta para poder comprar. Eso tiene dos complicaciones muy fuertes y seguramente el secretario del Tesoro se lo hizo ver a Trump. Lo primero es que eso se indica como una expectativa inflacionaria. Es decir, que se estaba esperando que en el mediano plazo la inflación gringa se fuera al 5%. Y en segundo lugar, alguien le debe haber dicho, señor Trump, Estados Unidos tiene un déficit de 7 puntos del producto. Y ese déficit se financia con los bonos que se van vendiendo y se van reciclando día a día. Y por lo tanto eso va a encarecer el costo de la deuda y va a achicar el espacio fiscal para cualquier cosa que usted quiera hacer, y por eso vino esa pausa arancelaria. Hay además límites comerciales, en el sentido de que, por ejemplo, la agricultura norteamericana se empieza a ver muy dañada con las sobretasas que le pone China, pero también Europa, que aprendieron de la experiencia china en el periodo de Trump 1, en que los chinos estudiaron los resultados electorales y buscaron aquellos distritos electorales con presencia agraria marcada, donde había ganado el Partido Republicano, y ahí, en ese tipo de productos, colocaron los aranceles más altos. Y eso obligó a que Trump, en el periodo anterior, tuviera que subsidiar a los agricultores norteamericanos para que no tuvieran pérdidas por las sobretasas que le imponían los chinos.
Y con esto concluyo esta parte, hay límites políticos. Hay senadores republicanos que están entendiendo que esto les va a complicar a ellos en la próxima elección. Y ya estaban dando señales entonces que no están de acuerdo con esto. Y eso hace que Trump anuncie aranceles, en 2 días cambie de opinión, quiere echar al presidente de la Reserva Federal, que es nuestro Banco Central, y al día siguiente diga, no, era una broma, no se la crean chiquillos. Al final todo eso genera incertidumbre y da una impresión de caos, de ingobernabilidad, y da muestra de que no hay gestión a la altura de las circunstancias. Y dentro de ese caos que tú nos señalas, Osvaldo, Sí. ¿cómo debe moverse el gobierno chileno y cómo encarar este momento? Bueno, yo creo, como lo está haciendo, con cautela, con prudencia, informándose, monitoreando día a día lo que está aconteciendo, porque esto cambia. Pasamos de aranceles gigantescos al mundo a la pausa arancelaria, pero al mismo tiempo acompañada de aranceles de 125% a China, aranceles que ahora dicen, o que nos dijo 2 días después, excepto los teléfonos inteligentes, excepto los productos electrónicos, etcétera, y ahora dicen, no, mire, con China los aranceles van a bajar sustantivamente, pero no van a llegar a cero. Al final, ¿quién entiende? Nadie entiende. De manera que es muy difícil definir, por ejemplo, como algunos han sugerido, medidas de apoyo a exportadores, porque no sabemos cuánto van a durar estas medidas. Por lo tanto, hay que hacer ese monitoreo, hay que hacer, yo diría, lobby, que se está haciendo, lobby fundamentalmente a través de exportadores nacionales que se contacten con quienes le importan en Estados Unidos, con los distribuidores de esos productos en Estados Unidos, con la Cámara AmCham, Cámara de Comercio en Estados Unidos, y por esa vía ir generando presión a través de los legisladores republicanos, a través de la propia opinión pública que se mueva por los empresarios norteamericanos que se ven afectados por estas medidas. Y yo creo que eso es lo que de una u otra forma está dando frutos. Está dando frutos porque Trump está reculando. ¿Yanna? Ahora, de todas maneras, el impacto financiero, tú decías lo de los bonos, pero a nivel global hay como una especie de pasmo general, porque la incertidumbre también puede despertar estas burbujas que se van incubando en el sistema financiero internacional, y de repente despierta un monstruo tipo crisis subprime o cualquier otra cosa, ¿no? ¿Ese riesgo está? ¿O ya pasó lo peor? Sin ninguna duda, no, el riesgo está. Y no solo está, sino que cuando uno mira, por ejemplo, estoy buscando los datos del Fondo Monetario, que fueron lanzados el día de ayer, en la reunión justamente en Washington, rebaja la expectativa de crecimiento para este año de 3,3, que era en el mes de enero, a 2,8. Ese medio punto de crecimiento en la economía mundial es muy importante. Y la de Estados Unidos la baja en 1 punto, de 2,8 a 1,8. La de China la rebaja de 5 a 4, otro punto. La de América Latina la rebaja de 2,4 a 2, y a México lo lleva a recesión de un 1,5 estimado a un menos 0,3. Es decir, ya hay un impacto. Y aun cuando se volviera a la normalidad, entre comillas, de todas formas, la economía mundial va a crecer menos, el comercio internacional va a crecer menos, y por esa vía la política arancelaria norteamericana está afectando a todo el mundo. Todo el mundo va a crecer menos, todo el mundo va a ver que sus exportaciones se van a ver afectadas, y obviamente va a haber impacto en crecimiento de empleo, como ya lo mencionaba. Sin embargo, perdón, Yanna, tú. No, es que en China en particular, ¿cómo evalúas tú, que conoces harto ese mercado, esa economía? La manera en que ha reaccionado Xi Jinping, como también con una acción de poder, de no doblegarse, pero también resistiendo y enfrentando esta posibilidad que mismo menciona, de un descenso en el crecimiento que ya venía sufriendo por lo demás. Sí. A ver, yo creo que China está en condiciones de hacerle frente a las medidas de Trump, como se ha venido demostrando. Trump y su vocera dijeron a fines de la semana pasada que estaban negociando con China y que había buena expectativa. Eso no es cierto. Los chinos no están negociando, pero siempre han dicho que están disponibles para negociar, que es distinto, en la medida que Trump abandone su política de chantaje.
Pero claramente las repercusiones de las medidas de Trump sobre la bolsa, sobre el mercado de bonos y sobre las principales transnacionales le hacen ver a Trump y a sus asesores de la Casa Blanca que estaban equivocando el rumbo. Yo no tengo la menor duda de que la denominada pausa arancelaria vino porque los CEO, los representantes de las principales transnacionales norteamericanas que se despliegan por el mundo, que están ubicados en China, que exportan desde Vietnam, desde Tailandia, le deberían haber dicho, esta situación para nosotros es insostenible, las pérdidas van a ser gigantescas. Por ejemplo, las pérdidas que está enfrentando Tesla, los autos eléctricos de Elon Musk, son una caída gigantesca, del 40 al 50% en las utilidades. Y eso obviamente repercute en la bolsa, repercute en la cotización de las principales tecnológicas norteamericanas, y claramente esos señores tienen contacto directo con la Casa Blanca y deben estar influyendo mucho para que se abandone esta lógica de medidas tan alocadas. Osvaldo, hoy día se conoció el informe del primer trimestre de Finanzas Públicas. Nosotros lo presentó el ministro Marcel en conjunto con la directora de Presupuesto, con una gafe ahí con los documentos, en fin, pero bueno, eso no es lo más importante, por cierto, pero le abre un flanquito. Oye, donde entre otras cosas el ministro Marcel sostiene, a pesar de la caída general que señala el Fondo Monetario Internacional, sostiene la proyección de 2,5% de crecimiento para el país, y con una inflación del 4,4% proyectada hacia finales de año. ¿Tú compartes esas cifras? ¿Cómo ves este informe? A ver, ustedes saben, yo estoy en Colombia, he estado todo el día en seminario, no he leído ese informe. Ajá, estás en pero Bogotá. Exactamente, yo diría que en general yo le pongo ficha a Mario Marcel cuando hace proyecciones de crecimiento. Yo prefiero las proyecciones de Marcel y no la del economista de apellido compuesto. De manera que si él dice 2,5, bueno, a lo mejor vamos a andar cerca de allí. Ahora, es muy difícil hacer proyecciones con esta locura y estos cambios súbitos de un día a otro, porque ¿cuánto duran las medidas arancelarias de Trump? ¿2 días? 3 días, 4 días, ¿sobre qué va su proyecto? ¿Proyecto sobre el 125% de aranceles a China o proyecto sobre la exclusión que hacen los productos chinos de alta tecnología? No sé. Entonces, ahí hay un factor. Lo más probable es que si estas medidas arancelarias permaneciesen en un nivel alto, y las exportaciones chilenas se desaceleren porque Estados Unidos va a crecer menos, porque China va a crecer menos, porque la Unión Europea va a crecer menos. Bueno, en ese contexto es altamente probable que el crecimiento chileno se vea rasguñado por lo menos en medio punto. Pero, insisto, habría que ver cuáles son los fundamentos de la proyección de Hacienda, en la cual en general tiendo a confiar. Osvaldo, lo que también planteó en este informe es que, claro, como va a haber una baja en los ingresos fiscales, la cifró en menos 4,4, también va a cambiar la meta de déficit estructural. En estos decretos que había hecho, que la había cifrado en menos 1,1 para este 2025, la cambia a menos 1,6 para este año. O sea, se da un espacio un poquitito mayor, o se da permiso para tener un poquito más de déficit ante ¿no? la disminución de ingresos. Sí, eso es razonable, y hay que considerar que la dinámica fiscal de este gobierno, por favor, ubiquémosla en perspectiva. Este gobierno heredó un déficit fiscal de 7 puntos del producto, un déficit en cuenta corriente de 9 puntos del producto, unas importaciones que crecían a más de 20%, más de 30%, y logró ajustar las cuentas sin recesión. En ese contexto que el déficit estructural se mueve en ese rango, vis a vis Estados Unidos, que tiene un déficit de 7 puntos del producto, por favor, ubiquémonos en perspectiva. La gestión macroeconómica de este gobierno ha sido de todas formas muy, muy destacada y sobresaliente.
Una cosa distinta es que estemos en un escenario electoral derechamente y que, claro, se trate de sacar ventaja con cuñas a veces poco informadas. No, claro, pero es razonable también permitirse Sin ninguna duda, mayor. permitir, por cierto que sí, por cierto que sí. Por último, eso puede ser una medida de precaución. Si las medidas de Trump volviesen a cero, bueno, a lo mejor eso ya no es necesario, pero bueno, por lo menos tenerlo incorporado, de manera de anticiparse a la necesidad, por ejemplo, porque el gobierno ya lo planteó en estas reuniones que ustedes mencionaban, que buscan fortalecer el Fondo de Promoción de Exportaciones, de manera de aprovechar la diversificación de exportaciones en que se está trabajando, acelerar el acuerdo con India, estos acuerdos con Arabia Saudita, las negociaciones con países del Golfo Pérsico, es decir, todo lo cual permitiría reorientar o encontrar nuevos mercados para nuestros productos. Y otra decisión que ha tomado el ministro Marcel, el gobierno en realidad, es no presentar este proyecto que cambia el impuesto a las rentas, que iba a bajar el impuesto corporativo, pero con compensaciones. Finalmente no se va a presentar porque no había ánimo de compensar nada. Y me imagino yo que bajando el impuesto corporativo sin compensación, no sé, pues el Estado queda con un déficit todavía mayor. No, sin ninguna duda. O sea, yo creo que es lo más sensato a esta altura del partido, o sea, con una derecha que es tremendamente contradictoria, porque ya hubo algunos diputados que decían de derecha, que decían que el gobierno tenía que salir con un programa de apoyo a los exportadores que se estaban viendo afectados, pero además tenía que bajar los impuestos y sin compensación. Bueno, eso hay que ser el mandrake el mago, ¿no es cierto?, para poder hacer eso, gastar mucho más, reduciendo los ingresos y terminando con superávit. Bueno, yo no sé cómo se hace eso. No se hace, lisa y llanamente. De manera que en ese contexto en que la derecha decía, bájenme los impuestos, pero no me compensen por ninguna otra vía, además, a puerta de las primarias y de la próxima elección, la verdad es que no tenía ningún sentido desgastar al gobierno en un esfuerzo que estaba destinado al fracaso, porque obviamente la derecha está en otra. Es lamentable, pero es lo que tenemos. Ojalá lo podamos cambiar. En ese sentido, claro, era lo que te iba a preguntar, Osvaldo, porque la necesidad de una reforma tributaria sigue estando ahí sobre la mesa, no se ha esfumado en este momento. De todas formas, y hay, a ver, si hubiera un debate razonable al respecto, hay varios puntos que lo hemos conversado muchas veces, uno debiera destacar lo siguiente. Uno, comparando realidades comparables, es decir, qué pasaba con los países de la OCDE cuando estaban en el nivel de ingresos per cápita que hoy día tiene Chile. Bueno, esos países tenían una carga tributaria que era 3 a 5 puntos del PIB más que nosotros. Segundo, la carga tributaria que tiene Chile comparada con la promedio OCDE está muy sesgada a los impuestos indirectos, le hace al IVA, que recarga proporcionalmente más sobre los más pobres. Por lo tanto, necesariamente necesitamos incrementar esa carga, ese nivel de recursos, distribuirlo de una forma más progresiva, porque tenemos muchas necesidades que abordar. Por ejemplo, hay un gran debate sobre seguridad, y los parlamentarios de derecha nos dicen, hay que gastar más en seguridad. Ok, pregunta, ¿de dónde salen los recursos? ¿De dónde salen los recursos? ¿Tenemos que gastar más en salud y en educación? Obviamente, sí. ¿De dónde salen los recursos? Pero además, si lo miramos en perspectiva, el tema de la PGU va a generar una presión fiscal importante. Más aún cuando tenemos de aquí en adelante, los próximos 10, 15, 20 años, un proceso acelerado de envejecimiento de la población, que va a significar menos ingresos laborales y más necesidades de cubrir pensiones. Eso, de nuevo, una carga fiscal importante por la vía de la PGU. Por lo tanto, con seriedad, con medida prospectiva, deberíamos abordar este tema sin ideología. Osvaldo Rosales, te queremos agradecer como siempre, incluso desde Bogotá, tu gentileza de conectarte con nosotros para ayudarnos a entender todos estos fenómenos. Un gusto y que te vaya muy bien en el seminario, está bonito eso. Sí, está entretenido. Ya les voy a contar de qué se trata. Ya, pues, gracias. ¿Tu libro favorito? Gracias. La Yanna preguntaba, como hoy es el Día Mundial del Libro, así, ¿tu libro favorito? Tengo dos que casualmente son colombianos. Ya, me imagino. El primero, Volver la vista atrás.
Ya. Un libro extraordinario. No me acuerdo bien del nombre del autor, Juan Gabriel y algo más. Y el otro es El delirio americano, de otro escritor colombiano. Es El delirio americano, es un ensayo que, en mi opinión, es fabuloso, que toma América Latina desde inicios del siglo XX hasta fines del siglo XX y examina a los principales países, bueno, como México, Brasil, Colombia, Ecuador, Venezuela, Chile, Argentina, Uruguay, Brasil, etcétera, en economía, en política, en cultura y en arte. Es un paseo maravilloso. Mire usted, lo vamos a buscar. Les puedo dar la referencia. Sí, sí, nos interesa. Les puedo dar la referencia por WhatsApp porque no tengo el nombre de los autores acá, pero se lo envío de inmediato. Fantástico. De nuevo, 1.000.000 de gracias. Adiós. Osvaldo, que lo sigas pasando bien en el seminario. Un abrazo. No, me están explotando, pero bueno, es muy entretenido. Chao, buenas noches. Adiós. Gracias. Ya pues, y nos vamos. Tania González y Fernando Sepúlveda ha estado en la producción periodística, Patricio Núñez, Ariel Acevedo e Ignacio Puelles en la puesta al aire. Muchas gracias por su compañía. Hasta mañana, buenas noches. Chao, Yanda, hasta mañana. Chao. El Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile presentó Política en Vivo. Un análisis de la realidad nacional con panelistas e invitados. Conducen los periodistas Yasna Levín y Felipe Pozo. Producción, Tania González. Dirección